Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Bautista Hogar de Gracia en Lima. Es un gozo para mí poder saludarles y en esta noche compartir con ustedes la palabra de Dios. Muchas gracias por la consideración, por darme ese privilegio. Quiero, hermanos, hoy compartirles acerca de un pasaje, una historia bíblica en el Antiguo Testamento, y decirles, hermanos, que todos, creo, estamos viviendo una situación difícil, ¿verdad? Cual nunca antes lo hemos vivido. Tal vez algunos han vivido en el tiempo del terrorismo, una situación difícil también. Otros tal vez recuerdan los tiempos de las colas cuando teníamos que hacer en el primer gobierno del señor Alan García. O nosotros aquí en Trujillo hace 3 años, los huaicos que arrasaron con nuestra ciudad. Y son situaciones difíciles. Ahora estamos atravesando una pandemia generada por un pequeño virus, ¿verdad? Que ha paralizado todo el mundo. Son situaciones, hermanos, que nos ha tocado vivir. Pero déjame decirte, hermano, que el creyente debe estar preparado para afrontar cualquier situación, por más difícil que parezca. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33 que en este mundo tendremos aflicción, muchas aflicciones. Pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, nos dice 1 Pedro 4:12. Entonces debemos estar preparados para momentos difíciles, para momentos de aflicción como los que estamos viviendo ahora, para momentos de prueba. Entonces, hermanos, en esta noche quiero hablarles de una palabrita pequeña con 2 letritas, pero con mucho poder, llamada la palabra fe. Y tomaremos un ejemplo registrado en el Antiguo Testamento. Quiero que ubiquen en sus Biblias en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Ahí estará basada la enseñanza. Números, capítulo 13 y 14. Pero antes oramos, ¿ya? Pidiendo la bendición de nuestro Dios para este tiempo de enseñanza. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu gran amor. Gracias porque en tu infinita voluntad es que tú permites que estemos atravesando una situación difícil para todos. Pero Padre, sabemos que tú tienes propósitos definidos. Ayúdanos, Señor, a la luz de tu palabra, a comprender tus verdades y poder aplicarlas a nuestras vidas. Ruego tu bendición para este tiempo de enseñanza, que me uses para poder llegar a la vida, al corazón de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces, como les dije, ubiquémonos allí en el libro de Números, el capítulo 13. Y allí en Números, hermanos, encontramos una historia, la historia de la misión de los 12 espías. Y a través de esta historia de los 12 espías, yo quiero animarles a ustedes a confiar siempre en nuestro Dios, aún en momentos difíciles. ¿Y cómo es que debemos confiar en nuestro Dios en momentos difíciles? Veamos en esta noche 3 maneras cómo confiar en nuestro Dios aún en momentos difíciles. Y la primera, hermanos, lo encontramos en Números capítulo 13, los versículos del 26 en adelante. Números 13, 26 hasta el 14:4. Números capítulo 13, encontramos los primeros versos, ¿no?, donde Dios va a decirle a Moisés que envíe a hombres a reconocer la tierra que van a poseer, Canaán, y le va a decir que tome a varones príncipes, uno de cada tribu, ¿no? Entonces iban a ser 12 varones, y fueron ellos. Todo eso encontramos en los primeros versos de Números capítulo 13, y ahí vemos la lista, ¿no?, de quién iba a ir representando a su tribu.
Y a partir del verso 26, hermanos, encontramos, dice Números 13, 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren, hermanos, ahí encontramos un mal ejemplo de la mayoría de los espías. Fueron 12 espías, pero 10 regresaron desalentados, desanimados, pues ellos estaban mirando a las circunstancias y no miraban al Dios Todopoderoso. Hermano, la primera manera como es que debemos confiar en nuestro Dios en tiempos difíciles es mirando justamente a nuestro Dios, mirando a nuestro Dios Todopoderoso, y no mirando a las circunstancias a nuestro alrededor. Allí vemos que los 10 espías incrédulos miraron a las circunstancias y se olvidaron de su Dios, de ese Dios que hizo muchos milagros. ¿Cómo es que les sacó de la esclavitud de Egipto? 10 plagas, de las cuales ninguna de ellas atacó al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero este pueblo aquí en Cades van a hacer la inspección y regresan desalentados, porque vieron a los hombres más altos que ellos y estaban desalentados y se olvidaron de ese Dios a quien ellos servían. Se olvidaron de cómo Él les había alimentado y habían avanzado. Y desde el momento que salieron de Egipto, Dios proveyó alimento para ellos. Eran casi 2 millones de habitantes los que salieron, y Dios les proveyó para cada uno de ellos. Quiero que mire ahí rapidito, sin perder números, Deuteronomio 29:5, el siguiente libro después de Números, Deuteronomio 29:5, sin perder ahí Números 13 y 14 que vamos a volver, ese es el texto base. Pero ahí en Deuteronomio 29:5, ¿no? Ya cuando van a entrar a la tierra prometida, mire lo que le dice Dios, ¿ya? A través de Moisés. Deuteronomio 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie.
No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Mire, y ahí Dios les está haciendo recordar cómo es que Él les ha cuidado, les ha protegido, les ha provisto de todo. Aún dice, sus vestidos no se habían envejecido, ni su calzado se había envejecido o acabado, y no les faltó el alimento ningún día. Y ese era el Dios a quien ellos estaban sirviendo. Pero ahora, al ir a inspeccionar la tierra prometida, volvieron desalentados. Y no miraron a Dios, al Dios Todopoderoso, sino a las circunstancias a su alrededor. Se asustaron al ver a los gigantes, ¿verdad? Y dice ahí el verso 1 y 2 del capítulo 14, que lloraron y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, sus líderes. Y dice Números 14:4, que decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto mejor. Mire, ¿a qué punto? Mejor volvámonos a la esclavitud de nuevo de Egipto. Pues ahí ellos habían sido esclavos y maltratados y sufrieron mucho, 400 años. Y Dios había decidido sacarlos de esa esclavitud. Pero ahí, mirando una adversidad, una situación difícil, estaban desalentados y desviaron su mirada del Dios Todopoderoso. Hermanos, debemos confiar siempre en nuestro Dios, aun en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Mirando a Dios, no a las circunstancias, es la primera manera. Me hace recordar también otra historia en el Antiguo Testamento de David, un jovencito valiente que al ir ahí a visitar a sus hermanos se enteró que un gigante desafiaba al ejército de Dios, del Dios Todopoderoso, y él confió en Dios. Y él dijo, yo voy a derrotar a ese incircunciso que está blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Así debieron ser los 12 espías, confiar en Dios, por más circunstancia difícil que parecía. Pero lamentablemente 10 estaban desalentados porque estaban mirando a las circunstancias y no al Dios Todopoderoso. Amados hermanos, ¿cómo está usted afrontando esta situación difícil la cual estamos viviendo todos? Tal vez estás sin trabajo, tal vez está escaseando ya la canasta, la refrigeradora, está faltando el alimento ya. Tal vez estás con tus parientes delicados de salud, o algunos tal vez hasta han perdido algunos seres queridos. Pero ¿cómo está, hermanos, tu fe, tu confianza en nuestro Dios? Quiero animarles, amados hermanos, a que no desmayen en su fe. Recuerde que nosotros somos hijos de Dios, del gran Señor de la creación. Él nunca nos ha abandonado hasta ahora. Yo no sé ustedes, pero aquí yo 3 meses ya, ¿no?, en cuarentena, situación difícil, pero ningún día, hermanos, hemos dejado de comer aquí en casa, y más bien estábamos viéndonos, ¿no?, y el pantalón está más ajustado y hemos comido más inclusive, hermanos. Usted seguramente también ha experimentado esto, la mano de Dios, la provisión de Dios. Hermanos, que nuestra fe no falle, no nos falte. Miremos a nuestro Dios siempre, a nuestro Dios Todopoderoso, y no a las circunstancias difíciles tal vez que estemos atravesando. ¿Ya? Entonces, esa es la primera manera como debemos estar confiando en nuestro Dios Todopoderoso, mirándole solamente a Él y no las circunstancias. Ya hay un texto, ¿no?, en Hebreos 12:2 que dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ya? Siempre nuestra mirada debe estar puesta en Él, en nuestro Dios Todopoderoso, el Señor, nuestro Salvador, que también es nuestro proveedor. Y nosotros lo hemos experimentado en este tiempo. Y lo vamos a seguir experimentando, hermanos. Entonces quiero animarle a mirar a Dios y no a las circunstancias. ¿Ya? La segunda manera de cómo debemos nosotros confiar en nuestro Dios, aún en tiempos difíciles, es mirando a los siervos fieles, mirando a los siervos de fe, no a los pesimistas y derrotados, sino mirando a los hombres fieles, a los hombres de fe. Y ahí en el 13:30 de Números, donde estamos, Números 13:30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ahí un ejemplo de un siervo fiel llamado Caleb, porque él tenía su fe puesta en el Dios Todopoderoso. El otro siervo fiel lo encontramos ahí en Números 14:6 al 9. 14:6 al 9 del mismo Números. Dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire, este ejemplo de un siervo fiel, un siervo de fe, Josué. Él veía a Jehová como superior a todos. Nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Y él tenía su mirada puesta en Jehová, el Dios Todopoderoso, y no en las circunstancias. Miremos a los siervos fieles. También hay otros siervos ahí en el verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Los versos 13 al 19 también. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, y está intercediendo por su pueblo Israel. Dios había dicho: yo los voy a raer, a desaparecer a estos que están desconfiando de mí. Y Moisés: voy a levantar una nueva generación para que tú guíes. Y Moisés y Aarón intercedieron, dice, ¿no? Se postraron ante Dios, intercedieron. Ellos son ejemplos, hermanos, de fe y confianza en nuestro Dios. ¿Conoces tú este tipo de siervos fieles, de una fe inquebrantable, que siempre están poniendo su mirada en nuestro Dios Todopoderoso y no en las circunstancias? ¿Conoces tú a esos siervos fieles en tu casa? ¿Hay esos siervos fieles? ¿Hay esos siervos fieles en tu iglesia o en tu ciudad? ¿Conoces tú a esos siervos de fe inquebrantable? ¿O tú eres uno de ellos? ¿O lo serás? ¿Un siervo fiel de una fe inquebrantable? Gracias a Dios por los siervos que Dios pone en su obra, ¿verdad? Gracias a Dios por aquellos siervos que en medio de esta situación difícil, aún así, seguimos ministrando a nuestra gente, a la Grey. Pues para la mayoría, creo, no ha sido fácil adaptarnos, ¿no? De pronto se cerró la iglesia y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestras ovejas, nuestro rebaño. Pues yo dije en mi iglesia, ¿no? El domingo dieron el decreto
y para el miércoles, ¿no? Ya vamos a experimentar, ¿no? Y hagamos el culto por el Face. Y recién primera vez y fallábamos y grabábamos. Y hemos tenido que experimentar esa nueva modalidad. Porque teníamos una responsabilidad ante el Señor por nuestras ovejas. Gracias a Dios por los siervos fieles que están sirviendo en medio de esta pandemia, pero que se preocupan por su rebaño. Hermano, tú ahí también anima a tu pastor, anima a tus líderes, esos siervos fieles que necesitamos en este tiempo, para que puedan seguir siendo de bendición a otros. Hebreos 13:7, ¿recuerdas lo que dice? Hebreos 13:7, vamos a buscarlo allí, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdate de tu pastor, acuérdate de sus líderes. Imita la fe de ellos, la forma como sirven al Señor. Ora por ellos, anímales a seguir adelante. Ellos también son humanos como tú, como cualquier otro. Si tienen familia, tienen su esposa, sus hijos, y tienen también pruebas, también pasan por desalientos. ¿Ya? Entonces muchas veces estamos esperando, ¿no? Uno va al culto o prende el celular o prende la laptop y están ahí los siervos, pero ¿y a ellos quiénes les ministran? ¿A ellos quiénes les ayudan? Entonces hay que estar pendiente de ellos también, amados hermanos, ¿ya? Pero gracias a Dios, porque en todo tiempo Dios levanta siempre hombres fieles, hombres de fe inquebrantable. Aquí en el pasaje Dios levantó a Josué, a Caleb, Moisés, Aarón. Eran estos hombres que tenían que seguir guiando al pueblo de Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar del desánimo del pueblo, pues ellos, su mirada siempre estaba puesta en Dios y seguían animando al pueblo de Dios a seguir sirviendo al Dios verdadero. Hermanos, entonces hemos visto la segunda manera de cómo debemos estar confiando en Dios, y es mirando a los siervos fieles. ¿Ya? Tú debes conocer ahí algunos hermanos que son fieles a Dios, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, siguen adelante. Mírales a ellos. Sigue el ejemplo de ellos, cómo sirven al Señor en momentos difíciles también. Veamos la tercera manera de cómo debemos estar confiando en nuestro Dios en circunstancias difíciles. Y es mirando a las consecuencias. ¿Cómo así? Pues la Biblia dice que tenemos que cosechar lo que sembramos. Y ahí en Números 14, los versos 20 al 29, vamos a ver qué es lo que le pasa a estos hombres que desconfiaron de Dios. Mire, Números 14, 20 al 29. Dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, ya que solamente de esos 12 espías, solamente 2 entraron, que fueron Josué y Caleb. Los otros 10 y toda esa generación que desconfiaron murieron.
Entonces, Dios les perdonó, pero tuvieron que sufrir las consecuencias. Sigamos leyendo ahí el verso 26 al 29, el mismo Números 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y ese fue su castigo para ellos, por su incredulidad, por desconfiar del Dios Todopoderoso, que les había demostrado todo su poder, nunca les había abandonado. Sin embargo, al ver esa adversidad, estaban desalentados y ya no confiaban en su Dios. Dios castigó a los infieles con muerte y desheredación. Dice eso también el verso 32 y 33. Dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años tuvieron que estar vagando por el desierto hasta que mueran, y sus hijos, ellos sí iban a entrar a heredar la tierra prometida. Entonces, hermanos, quiero decirles que Dios es un Dios de leyes. Y una de esas leyes la encontramos en Gálatas 6, 7 y 8. ¿Quieres verlo? Gálatas 6, 7 y 8 nos habla de una ley que Dios ha establecido. Dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras, tienes que cosechar. Estos hombres sembraron incredulidad y recibieron su castigo. Josué y Caleb nunca desconfiaron de Dios y ellos recibieron su recompensa. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de leyes. Y la ley de la siembra y la cosecha que Él ha establecido tiene que cumplirse siempre, en todo lugar donde estemos. La desconfianza o falta de fe trae consecuencias graves. ¿Quieres tú castigo o bendición, hermano? Depende de ti. Espero tú nunca desconfíes de nuestro Dios. ¿Ya? Mira las consecuencias que traen las acciones que hacemos en esta tierra. Confía en nuestro Dios, hermanos. Él nunca nos ha fallado, ¿verdad? Él nunca nos fallará. A diferencia del mundo, que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, ¿qué hace el mundo? Se deprime, se enferma, algunos se suicidan. ¿Has visto esas noticias? Y lo hacen porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no tienen fe, no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Alguien ha dicho que en la palabra de Dios hay cerca de 30,000 promesas para nosotros los creyentes. 30,000 promesas, y todas ellas son para nosotros, los hijos de Dios. Pero allí están en la palabra de Dios. Tú tienes que descubrirlas. Vaya a la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Escarbe en la palabra de Dios. Pase tiempo en ella. Allí las vas a descubrir, esas 30,000 promesas que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Hermano, entonces, quiero terminar diciéndote o preguntándote, ¿cuál será tu reacción en estas adversidades? ¿Le creerás a Dios y a su palabra? ¿O le creerás por ahí a los pesimistas, a los desconfiados,
aquellos que no creen en la palabra de Dios, prefieren creer en sus propias fuerzas. ¿A quién le creerás? Recuerda entonces estas tres maneras que te he presentado hoy de cómo debes estar confiando en Dios. ¿Y cuáles eran? La primera era mirando a Dios, mirándole a Él y no a las circunstancias. Que las circunstancias difíciles a tu alrededor no te desvíen tu atención, tu mirada en nuestro Dios. Él es el mismo Dios. No ha cambiado, dice Hebreos 13:8, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ese mismo Dios que mostró su poder, liberando, proveyendo para el pueblo de Israel 40 años en el desierto, es el mismo Dios a quien nosotros servimos. No desconfíes de Él. Mira a Dios siempre y no a las circunstancias. Segunda manera de cómo debemos estar confiando en Dios siempre es mirando a los siervos. ¿Ya? Hay una lista en la Biblia de siervos, de hombres de fe. Y actualmente hay algunos siervos también fieles que tú debes conocer. Tal vez están en tu casa. Tal vez es tu padre, tu madre, tu cónyuge. Un siervo fiel, mírale a él. Tal vez está en tu iglesia. Siervos fieles que Dios ha puesto ahí para ser de bendición a ti. Mira a ellos, considera su ejemplo, imita su fe, decía el libro de Hebreos. Y tercero, mira a las consecuencias también. Si tú quieres recibir bendición, nunca dudes de Dios. ¿Ya? Quiero animarte entonces, hermanos, que lo que hagamos, lo que hacemos en esta tierra, tenemos que cosechar de ello, lo que sembramos. Y si te falta la fe, hermano, quiero terminar leyéndote Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos da la solución a la falta de fe. Pastor, me falta la fe. ¿Qué debo hacer? Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De nuevo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Te falta la fe, hermano? ¿Qué debes hacer? Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Ya? Vaya a la palabra de Dios, hermanos. Escudriñe la palabra de Dios. Crea lo que la palabra de Dios dice. Obedezca la palabra de Dios. Esa es la clave, si es que nos falta la fe. Que el Señor nos aumente nuestra fe, hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil que usted y yo estamos pasando. Solamente la palabra de Dios aumentará nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto, una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y les pido sus oraciones por nosotros aquí en Trujillo. Yo estaré orando también por ustedes en Lima. Dios les bendiga, hermanos.